Cordial saludo, este video se hace para dar continuidad al curso de Excel. Vamos a ver las funciones básicas que tenemos en esta herramienta. Cuando hablo de funciones me refiero a fórmulas. De hecho, aquí en Excel ustedes se dan cuenta que aparece f de x, que está anunciando o enunciando una función, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes escuchan función, asócielo con una fórmula. Entonces hay fórmulas básicas que las vamos a ver, realmente lo más básico que hay, pero que si no tenemos estos inicios, pues no vamos a entender lo que viene a continuación. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Siempre lo hemos hecho con una ferretería, el caso de una ferretería. Entonces, aquí tengo una tablita que me inventé de un proveedor, un producto con un proveedor y un valor que tiene ese producto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de lo más sencillo a lo más complejo. Primero que todo, la sumatoria. Voy a explicarle tres formas de hacer sumatoria, ¿cierto? Primero que todo, sumarlo uno a uno cada producto. Entonces le doy el igual, siempre partan la fórmula con un igual, siempre se inicia de esa forma. Cuando Excel ve que le colocan un igual, él entiende que vamos a hacer una fórmula. Después con el mouse van a darle clic a cada uno de los valores. Después le da el signo más, el siguiente valor, el signo más, el siguiente valor, y así sucesivamente, uno a uno. Y le doy enter, o le doy este botoncito que dice introducir aquí arriba, este botoncito que tiene como un checklist, cualquiera de los dos. Yo lo voy a hacer con el enter. Eso suma 33.540 pesos, ¿cierto? Grábense ese valor, de hecho lo vamos a escribir acá, 33.540, para que se den cuenta que va a dar el mismo resultado. Vamos a colocarlo como formato de moneda, eso, para que se den cuenta que va a dar el mismo resultado con diferentes formas de hacer la sumatoria. Vamos a colocar ahora suma, abre paréntesis, y con el mouse le dan clic al primer valor y lo arrastran hasta el final, hasta el último. Cierran paréntesis y le dan enter o introducir. Vamos a hacerlo ahora con el botón introducir. Son 33.540, el mismo valor, ¿se dan cuenta? Vamos a verlo de una tercera forma para llegar al mismo resultado. Hay un botón acá, en la pestaña inicio, todas estas 5 opciones tienen varias agrupaciones, ¿no? La que dice edición tiene un botón que es el botón de la sumatoria. Aquí si ustedes pasan el mouse por ahí, dice sumar, ¿cierto? También lo pueden sacar con la combinación de tecla que dice ahí, que es al más igual, ¿cierto? Entonces, y cuando le doy clic a ese botón, mire que él inteligentemente entiende que todo lo que está hacia arriba hay que sumarlo. No me incluyó el título, porque él entiende que ese título no lo puedo sumar. Le doy enter o le doy introducir y me dice que son 33.540, el mismo valor. Se dan cuenta, tres formas de hacerlo. Acuérdense que también hay una combinación de teclas, ¿no? Al igual. Y también va a dar ese resultado. Bueno. ¿Qué más? Vámonos a lo siguiente, que sería sumar puntos sí. Es una función que también ahora le damos un grado de complejidad a esa sumatoria. Entonces vamos a colocar el supuesto de que yo quiero sumar únicamente los artículos que vienen del proveedor Onice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Hay una fórmula que se llama sumar punto sí. Abre paréntesis y ahora me está indicando aquí que le digite el rango. ¿Cuál sería el rango? De hecho, para que lo vea más completo, voy a darle aquí este botoncito de f de x para que ustedes se den cuenta que aquí le da más información. Aquí en rango, aquí le explica qué tiene que colocar ahí. Dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición, ¿cierto? ¿Cuál sería? Entonces va a sumar estas celdas que tengo acá. Arrastro, ¿no? Le doy clic a la primera y arrastro sin soltar. ¿Cuál sería el criterio? La vamos a colocar Onice. O sea que en esta que marqué ahí, las que sean Onice, únicamente a esa las va a sumar. ¿Y cuál sería el rango de suma? Pues esta columna que tengo acá, ¿cierto? Y le doy enter o aceptar mejor, lo mismo. Y aquí me dijo que eran 30.020. Hagamos la cuenta a ver si realmente es así. Todas las que sean Onice, 25 más 20 pesos son 25.020 pesos, ¿cierto? 25.020 pesos más 5.000 serían 30.020 pesos, justamente lo que tengo ahí. Si yo le cambio el criterio, por ejemplo, a la imperial, ¿qué va a pasar? La imperial. Si lo miramos a ojo, ¿cuál sería? 3.500. Debería darnos 3.500. Y justamente me dio 3.500. Si lo hago con la económica, pues me da 20 pesos. Así sencillo. Ahora, hay otra función que se llama contar puntos sí. Entonces lo único que cambio, voy a dejar la misma fórmula, pero le voy a cambiar. En vez de sumar, le voy a decir que cuente. Contar.
es igual a contar punto sí. Y vamos a dejarle que el criterio sea el ónice. Ónice. Me va a contar cuántos productos vienen de ese proveedor ónice. Entonces, antes de darle el enter o el insertar, ¿cierto? Vamos a hacerlo nosotros en forma manual. ¿Cuántos ven ahí que tiene el criterio ónice? ¿Cuántos proveedores, cuántos productos están asociados al proveedor ónice? Yo veo 3. Debería darme 3, ¿cierto? Vamos a darle enter acá, me ubico. Allí le doy enter. Algo pasó, demasiados argumentos para esta función. Algo me pasó acá. Vamos a mirar aquí la fórmula para que se vea un poco mejor. C4 a la... ya no está bien. C4 a la C8. Ónice. ¿Cierto? Aquí dice, cuenta la celda del rango que coinciden con la condición dada. Está bien. Ónice. Y las celdas en cuestión para sumar. Dice D4 a la D8. Y si le doy a aceptar, hay demasiados argumentos para esta función. Algo me está quedando mal acá. Entonces sería contar punto sí, abre paréntesis, punto y coma, ónice, que sería el criterio. Vamos a borrarla, vamos a hacerlo desde cero porque algo quedó mal. Es igual a contar punto sí, abre paréntesis. Claro, tiene justamente, mire, porque los criterios que tengo para contar puntos sí son menos que el sumar puntos sí, ese era mi error. Mire, el rango, ¿cuál es el rango? Son las celdas en las que coinciden con la condición dada. Entonces sería en este caso estas, ¿cierto? Quiero de aquí sumar todo lo que sea ónice, todo lo que tenga el proveedor ónice. Entonces vamos a colocar aquí en criterio ónice y le vamos a dar a aceptar. ¿Cuánta me dio? 3. Ahora aquí me da como 3 pesos porque tengo formato peso. Y vamos a quitarle ese formato peso y lo vamos a dejar con formato general o con formato número mejor. ¿Se dan cuenta? 3. Ese es el error que tenía, que estaba dándole más argumento porque el sumar puntos sí tiene un argumento de más. Ese era el error que teníamos. Pero cambiémoslo, por ejemplo, aquí sabemos de que la económica y la imperial tienen de a una solamente. O sea, si yo le coloco acá en el criterio, le cambio a la imperial, me va a dar 1. Y si le cambio el criterio y le coloco, ¿cuál era el otro? La económica. La económica. También me va a dar 1. Eso es contar puntos. Sí, entonces, diferencia entre sumar, bueno, aquí no sería valor total, sino cantidad. Cantidad, en este caso le dimos la económica, ¿no? Cantidad, la económica. Aquí hay que cambiar el enunciado, pero es para que miren la forma de hacerlo, ¿no? Bueno, ahora, diferencia entre sumar puntos sí y contar puntos sí. Primero, ya lo vimos que sumar puntos sí tiene un argumento de más. Segundo, que cuando yo le digo a Excel que me sume con un criterio, me va a sumar los valores. Me va a sumar los valores, ¿cierto? Suma 25, aquí sumaría 5.000, aquí suma el 20 pesos, aquí suma el 3.500. La diferencia es que el contar puntos sí no tiene en cuenta los valores para sumarlos, sino que él tiene en cuenta los registros. ¿Cuántos registros son del proveedor ónice? Entonces aquí los cuenta. Esa es la diferencia. Bueno, hagamos otra cosa más. Vamos a borrar esto aquí que nos está sobrando. Vamos a colocar aquí otra cosa que podría ser el promedio, que también está dentro de lo básico de Excel, promedio. ¿Cuál sería el valor promedio? Promedio de valor de esos productos que tengo acá. Vamos a ubicarnos acá y le voy a decir igual, promedio, abre paréntesis y me está pidiendo, mire, el número 1 y el número 2. Y si fuera, de hecho si abrimos la fórmula acá, si yo coloco, hay dos formas de hacerlo, 1 a 1, algo parecido a la suma. Vamos a colocar aquí esta celda, vamos a colocarlo acá, el número 2, esta celda, el número 3, mire que le va ampliando la tabla, ¿no? De 5 sigo con la 6 y sigo con la 7, ¿cierto? No, de 4, de 5, de 6, aquí sería de 7. De 7. Y aquí sería de 8, ¿no? Entonces, una a una. Y ahí lo que me va a hacer es sacar el promedio, ¿no? ¿Cuánto me va a dar ese promedio? 6.708 pesos. Vamos a colocarlo acá. 6.708 pesos, ¿cierto?
Vamos a colocarlo en formato de número perdón, de moneda. Lo hice así, es la forma más larga de hacerla, pero acuérdense, si ustedes tienen 200, 500, 1000 datos, no van a hacerlo uno a uno, se va a demorar mucho. Entonces, vamos a cambiar la fórmula y vamos a decirle que, de hecho vamos a borrarla porque aquí tiene muchas celdas que no va a ocupar. Vamos a borrar todo eso, vamos a volverlo a hacer, es igual a promedio, abro paréntesis, pero ahora lo que hago es un rango que selecciono con el mouse y cierro el paréntesis, ¿cierto? Y me da los mismos 6.708 pesos. Solamente utilicé una sola celda acá en esto, ¿cierto? En la fórmula, perdón, en esta. Se dan cuenta que fue la número 1 y ahí me incluyó un rango. Ahora, si yo tuviese 1000 registros, ¿cómo lo hago de forma más rápida? Pues vamos a volverlo a hacer. Vamos a decirle igual a promedio, abre paréntesis, me ubico en la primera, aquí en el primer registro, control mayúscula y control mayúscula, flecha hacia abajo. Él se va al último registro. Si yo estoy en un registro que es el 5000, no va a estarme con el mouse arrastrando, me voy a demorar mucho. Y así me dieron los mismos 6.708 pesos. Acuérdense qué combinación hice. Control más Shift, perdón, Shift es con, sí está bien, Shift más flecha abajo, la flecha hacia abajo. Aquí me quedó con un efecto. Listo. Control más Shift más flecha hacia abajo. Esa combinación de esas tres teclas me permitió sumar todo ese rango de datos. Vamos a volverlo a hacer para que se den cuenta. Igual, promedio, abre paréntesis, me ubico en la primera, control shift y flecha hacia abajo, me lo seleccionó todos, enter, ¿cierto? Ya, ¿qué más nos falta? Vamos a colocar esto todo enmarcadito para que se vea bonito. Me faltaría otra fórmula básica que podría ser el máximo valor, y vamos a colocar de una vez el mínimo valor, ¿cierto? ¿Cuál sería el máximo valor de todo esto que tengo acá? Hacia abajo es el 25, pero imaginemos que tengo 1000, 2000, 3000, 5000 datos. A ojo me va a quedar muy difícil, Excel saca ese dato. Entonces sería igual max, abre paréntesis y selecciono el rango. Acuérdense que lo hacemos con la primera, control mayúscula, control shift, perdón, hacia abajo, la flecha, enter. Aquí me dijo que era 25.000, ¿se dan cuenta? Si yo cambiara y colocara, por ejemplo, que el tornillo el martillo, un martillo súper fino que me cueste 30.000 pesos. Mire que ahí me dijo que el valor máximo era 30.000. ¿Se dan cuenta? Dejémoslo así. Ahora saquemos el valor mínimo. El valor mínimo que ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla, ¿cuál podría ser? 20 pesos. Vamos a sacarlo. Es igual a min, abre paréntesis, abre paréntesis, se ubica en el primer valor, control shift, flecha hacia abajo, enter, y me dice que es 20. ¿Se dan cuenta? Si yo cambio por acá que el clavo me cueste 15 pesos, mire que el valor mínimo aquí también me cambió. Automático el cambio que hace. ¿Qué más nos quedaría dentro de las funciones mínimas? Vamos a ver si repasamos un poco por acá, promedio, suma, sí. Ya, yo pienso que esas son las básicas. Ya lo otro lo podemos dejar para un nuevo video, para no recargar mucho este. Estas son las funciones que podemos decir que son las principales o básicas del trabajo en Excel con fórmulas, ¿cierto? Entonces, hasta aquí llegamos con este video y nos vemos en otro.